tocar, tocar. Bueno, listo para hoy nada. Listo, listo, sí, adelante. Sí, el Ya. mismo link para todo. Om Gyanatimirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshurumilitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Divya Gyana Pradamine Srimate Paramahangavati Swami Nyasi Swami Rupine Rupine. Taranagata Bhaktiviya Sudha India, Sudavati Bhaktivedayine Vidagine, Visuddha Visuddha Bhakti Bhakti Siddhanta Siddhanta Radharani Taranarani Sevine Sevine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Paramadvaiti Swami Nyasi Rupine Saranagata Bhaktiviya Sudha Bhaktivedayine Visuddha Bhakti Siddhanta Radharani Sevine Nama Krishna Parama Prestaya Patita Vatsalmane Vimala Tatua Dhiran Maharavnayate Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Parshatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya hicimos Bhagavad Gita aquí, ya. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavatanarayena Swaya Yasena Gratitam Purana Munina Madhi Mahabharata Advaitam Rita Varsingi Bhagavatanastada Sadhyajinin Ambatvananusandadami Bhagavad Gita Bhavadvesinin. Oh, Bhagavad Gita, tú fuiste instruido por el Señor Krishna mismo, a Arjuna, el hijo de Prita. Luego fuiste incluido en el Mahabharata por el gran sabio Srila Vyasadeva. Tus 18 divinos capítulos son un torrente de néctar inmortal de la sabiduría del absoluto. Oh Madre Gita, destructora del repetido nacimiento y muerte del hombre, en la oscuridad de la ignorancia en este mundo material. En ti medito. Ya, estima Bhagavad Gita, aquí ya. Bueno, queridísimos devotos, primero que todo, mis reverencias para ustedes, dandavas, pranamas y un gran agradecimiento por ocuparme en servicio, por permitirme eh, compartir este conocimiento, ¿no? Qué lindo, muy lindo, la verdad, muy lindo. Todos los días le daré gracias a Guru Maharaj, a Krishna y los Vaishnavas que han hecho posible este espacio tan hermoso donde podemos seguir preparando el terreno de regreso a casa, de regreso a Krishna. Bueno, si ustedes tienen alguna sugerencia, comentario,
aporte o quieren que hagamos algún repaso como para recordar el tema que estamos tratando. No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna opinión, algo que quieran sugerir? ¿Por qué no? No, ¿Cómo? un repaso para Hare Krishna me parecería muy bondadoso de su parte. Bueno, De lo último que dijiste, lo último que estaba el miércoles. perfecto. Bueno, entonces íbamos en el análisis de los elementos que componen la vara prakriti, íbamos hablando de los 24 elementos que componen la apara prakriti. Estábamos escasamente hablando de los primeros elementos, los que conforman el cuerpo burdo. Llegamos hasta el último del cuerpo burdo, ¿es cierto? Faltan los objetos de los sentidos. Entonces, a ver, le puedo pedir el favor a uno de ustedes que me los recuerde. Hoy sí le voy a decir a cada uno de ustedes para que pierdan la timidez. ¿Quién es el Prabhu Hernamadas? Hare Krishna, Prabhu. Nama, ¿me puede recordar los 5 elementos burdos y su forma de, digamos, de entenderlos, por favor? Espérate, estoy llegando, déjame buscar mi cuaderno y ya te respondo. Cuando vaya a dar una clase, coge el cuadernito. Sí, sí, estoy llegando ya. Dame un segundo, Prabhu. O si no, le pedimos el favor a la madre Lala Samayi. La madre Lala Samayi. Es sencilla la pregunta, los 5 elementos burdos, ¿cierto? Es sencilla, Sí, muy claro, sencilla. la idea es que, ¿cómo llama? La idea es que los aprendan, se los aprendan. Bien entendidos, ¿no? Ahora me Claro. doy cuenta de un aspecto que es un poquito difícil al estar aquí, porque, por ejemplo, cuando uno está en una clase delante de un profesor y cada alumno en su pupitre, pues se supone que cada uno está concentrado en lo que está estudiando. Pero en el caso, por ejemplo, este devoto quizás esté llegando, manejando, está tratando de poner atención, o las personas están haciendo algo en el sitio, entonces a veces no se concentran por una situación o por otra. Claro. Sí, 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 Sí. perdón. Ya. Pues agua, fuego, aire, éter y tierra. ¿Cómo? Aire, fuego, aire, tierra, agua y éter. Ajá. Bueno, perfecto. Entonces, pues quiero llevarlo con mucha tranquilidad, con mucha calma, para que cada uno de ustedes vaya entendiendo algo que más adelante vamos a tocar, que vamos a hablar de ese tema que es muy importante. Es muy importante. Y ahorita a continuación vamos ¿cómo se llama? A estudiar cómo se llega al punto que quiero citar. Entonces,
¿Cuáles son los siguientes 5 objetos que conforman el Apara Prakriti? A ver, Madre Gopal Seva. ¿Qué pasó? Profe, ¿la puede repetir otra vez la pregunta? ¿Cuáles son los siguientes 5 objetos que forman parte de la Apara Prakriti? ¿Cuántos objetos conforman el Apara Prakriti? Bueno, son dos son dos preguntas, porque, o sea, ¿cuáles son los 24 elementos? ¿Está diciendo eso? ¿O cuáles son los cinco después de los cinco elementos burdos? Estoy diciendo la segunda pregunta que dice cuántos son los elementos que conforman la Apara Prakriti para que vayamos sumando hasta completar los 24, ¿sí? Porque es importante que entendamos el número de cada uno de los componentes, ¿sí? Y hasta llegar a completar los 24 elementos. Porque en este aspecto, en este estudio de la Apara Prakriti, quiero ser muy lento, muy despacioso, tranquilo, para que todos se los aprendan, porque ahí está el elemento que queremos eliminar de nuestra existencia, o que queremos eliminar, no, que queremos utilizar para dejar de ser almas condicionadas, ¿sí? Quiero que entendamos muy bien. Si ustedes quieren, les muestro el tablero para que lo vean y nos demos cuenta cómo entender para Prakriti y a para Prakriti, entender lo uno y entender lo otro para liberarnos de lo que no nos sirve o lo que estamos tratando de eliminar en un sentido más práctico. Y obviamente dentro del análisis de estos 24 elementos vamos a estudiar algunos aspectos que en los versos del Bhagavad Gita están descritos tan vívidamente, ¿sí? Por ejemplo, Dhyayato Visayam Punsams. ¿Me lo traduce, Prabhupada Vaishnava, por favor? Sí, ¿Qué cosa? el verso que yo estoy citando. Dhya Tobi Sayam Punsam. Yayatobi Sanjas Punsat Sangaste Supahayate Sangat Sangayate Kamaha Kamat Krodo Vijayate, que es el Exacto. observar los objetos de los sentidos. Una persona desarrolla apego por ellos. De este apego surge, no, al observar los objetos de los sentidos, una persona desarrolla apego. De este apego surge la lujuria. Y de la lujuria surge la ira. Ese es el primero. Después viene el segundo, que es de la ira surge la ilusión, de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y cuando se pierde la inteligencia, el hombre cae de nuevo al charco material. Exacto. Entonces, ese verso es muy, muy lindo desde el punto de vista filosófico. Ahora lo vamos a estudiar acá desde un punto de vista muy práctico, pragmático, que cada uno de nosotros entienda, wow, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entender cómo se da ese intercambio entre el sentido y el objeto del sentido y por qué se desarrolla apego. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, ¿tú lo mandaste? Ya está en el grupo, el tablero ya está en el grupo con todo lo concerniente para que ustedes ojalá tengan la oportunidad de verlo, ¿sí? Y ¿sí lo están viendo? Sí, el consejo sería tomarle foto para tenerlo como documento en nuestros teléfonos cada persona. Ya se les envió, ya la madre lo envió. Sí, ahí está. Lo que pasa es que es mejor escribir debajo de oír, sonido, forma, madre cabrera, oír, sonidos, formas, olores, para que quede el objeto con su sentido. No importa. Bueno, entonces continuamos. Profesor, Sí, dime. no, qué chistoso que usted dice, usted está haciendo la pregunta de los 24 elementos
O sea, usted está preguntando cuántos elementos, pero usted da la respuesta ahí mismo. ¿A dónde? ¿En Como el cuántos tablero? son los 5 dedos, cuántos de los Claro, 5 ¿qué tal dedos. que no estuvieron genial? Solo estoy cansada. Que estoy dando la respuesta al mostrarle el tablero. Ahí está la respuesta, claro. Yo porque tú vas a Sí, hablar, sí, yo no voy a exacto. Pero hablar. entonces la idea es que aprendamos muy bien, muy bien en el segundo y tercer punto. En el tercer punto, ¿cómo es que se da esa situación? En el aspecto burdo de los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, pues ahí no hay mucho problema. Pero luego ya en el tercero, cuarto y quinto es donde está el problema más serio. ¿Por qué? Porque ahí está la mente material, la inteligencia material y el ego falso. Y estos 3 elementos, mente material, inteligencia material y ego falso, tienen unos cómplices. ¿Cuáles son los cómplices de la mente, la inteligencia material y el ego falso? ¿El deseo? No, los ¿Cómo es la 5 pregunta? sentidos. ¿Cómo es la pregunta? Perdone, profesor, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los cómplices de la mente material, la inteligencia material y el ego falso? Sí, Los cómplices. los cinco sentidos. No, los cómplices. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Ah, Los cinco sentidos. La vista, el olfato. exactamente, son los 5 sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de los 5 sentidos, la mente reúne o recoge, capta toda la información del mundo material y la convierte en sistemas de pensar, sentir y desear, ¿sí? Si estamos de acuerdo, vuelvo y repito, la mente material, la inteligencia material y el ego falso tienen 5 cómplices, los 5 sentidos, que reúnen o captan toda la información, ¿sí? Y lo van llevando hasta la mente y lo vuelven allí sistemas de pensamiento, ideologías, mejor dicho, todo lo que se llama mentalidad. Este tema lo voy a tratar hasta que todos lo entiendan, de verdad. Los que son sinceros en buscar la vida espiritual se van a preocupar por este tema. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el punto cálido, el punto álgido, el punto difícil de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, los 5 sentidos reciben información y la llevan a la mente. Entonces, ¿cuáles son los 5 sentidos? Yo voy a contar siempre hasta 5 o 7 antes de contestar, dando la oportunidad que los devotos contesten. De eso se trata, de que participemos todos. Claro. Vista, Profe, los ojos, la nariz, los oídos, ¿Qué más? sí, pero si voy bien, No, va mal. voy mal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué, profe? Una cosa es el sentido y otra cosa es el órgano. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Ahora sí, vuelve a empezar. Oír, ver, saborear, oler, tocar, ¿cierto? Exactamente, esos son los cinco sentidos, ¿sí? Y el órgano es la vista, el oído, la nariz. Entonces, aquí está el punto crítico. ¿Para qué es el oído? Para escuchar. ¿Escuchar qué? sonidos. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que fijar muy bien la atención. Cada órgano tiene su función y tiene su objeto que le corresponde, ¿sí? Entonces, a ver, madre Brinda, dime los 3.
de cada sentido, los tres. De cada sentido, ando un poquito enrollada. ¿Se acuerda que yo les dije anoche, hago preguntas porque tenemos que desarrollar esas facultades que están ahí latentes y que se adormecieron por falta de uso? Cada uno de los sentidos tiene sus tres aspectos: el órgano, el sentido y el objeto que le corresponde. Entonces, en cada uno de ellos me das a decir los tres. O dime el Eh, primero, yo La pregunto vista, el- desarrollamos el por ver las cosas. No, estoy enrollada. Bueno, Bueno, no importa. se lo digo, ¿lo digo, profesor? A ver, dilo. Dile Ok, uno para que ellos tengan la idea. Dile uno para que ellos ok, tengan la idea. entonces por ejemplo, escuchar es el sonido y es el oído, o sea, escuchar, el oído y el sonido, son las tres cosas, en este caso el sentido es el escuchar, y al escuchar tenemos un sentido que es el oído, y el oído es para qué, para escuchar sonido, o sea, son las tres Exacto, cosas de cada sentido. correcto. Ahí está el punto. Ese es el punto fundamental que tenemos que entender, ¿sí? Para que vayamos, o sea, podamos, el verso que el Prabhu Vaishnava, repito hace ratito, está explicado acá de una manera pragmática, de una manera práctica, ¿sí? Entonces, cada uno de los sentidos tiene un órgano que sirve para eso y el objeto que le corresponde. Entonces, el oído, sí, es el oído para oír y el objeto que le corresponde son los sonidos, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar qué son sonidos. Por ejemplo, en este momento, ustedes que están escuchando, La clase del profesor. esos son sonidos, exactamente. Y hay una gigante, infinita variedad de sonidos, ¿sí? La pregunta es, no me lo voy a adelantar. Sigamos acá, yo les hago la pregunta para que lo entiendan muy bien. No voy a correr porque no tengo afán. El afán es que ustedes lo entiendan. Y no solamente que lo entiendan, sino que lo puedan llevar a su vida personal, a darse cuenta en cuál de los sentidos uno es más esclavo. ¿Mm? Porque los sentidos son los que lo esclavizan a uno. ¿Sí? Y, Frau a Gornitz, ver, a ver si entendí. El gusto sería el órgano, la lengua y genera sabores, o sea, así. exactamente. Percibe los sabores. Ok, percibe. Correcto, esa es la idea, perfecto. Ahora, a ver, ¿quién me dice el de la nariz? Entonces, nariz, Ese, ok. olfato y olores. Exacto, el percibir los olores. Ah, el de la piel. La piel es el tacto, percibe superficies y temperaturas. Perfecto, ya lo habías copiado, madre subadra. Qué bueno, chévere. Sí. Entonces, ahora sí, el Prabhu Gouradam. ¿Gouradam es una madre o un devoto? La madre subadra. ¿Me los puede repetir todos en su orden correspondiente? Tenemos la vista para ver formas, eh, el olfato para percibir olores, el tacto para percibir superficies y temperaturas, el oído para percibir sonidos y el gusto para percibir sabores. Correcto, perfecto. Entonces, son cinco objetos de los sentidos de relación. Eso se llaman los cinco sentidos de relación. Los que acabamos de mencionar ahí son los cinco sentidos de relación. Y luego vienen los cinco sentidos de trabajo. Cinco sentidos de trabajo, que son las piernas, las manos, la boca, el órgano genital y el recto. Ellos también tienen su función. No se puede decir específicamente porque ya es muy generalizado, pero cada uno de ellos también tiene sus funciones, ¿cierto? Y pasa lo mismo, exactamente. Las piernas para caminar, las manos para trabajar, hacer las cosas, la boca para hablar. Aquí ya cambia la función. La boca o también la lengua es para hablar,
¿sí? Antes era para saborear, el órgano genital para engendrar hijos y el recto para evacuar, ¿sí? Son los 5 objetos, los 5 sentidos de trabajo, ¿sí? Entre esos dos hay una conjugación muy, muy estrecha, pero perfecta, ¿sí? ¿Está entendido eso? ¿Puedes repetir lo último que dijo? Perdone. Entre los sentidos de relación y los sentidos de trabajo hay una interacción muy, pero muy estrecha, muy, muy estrecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno va a comer, ¿sí? Pues obviamente primero mira lo que va a comer, ¿no? ¿Sí? Y así en el uso de cada uno de los sentidos está la interacción del objeto, del sentido de la vista o del olfato o del gusto. ¿Por, ¿Por qué? Porque allí es donde van a desarrollar lo que llamamos nosotros nuestros gustos o disgustos. Para ustedes, ¿qué sería gusto o disgusto? No entendí Como, se hizo una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo usted? ¿La pregunta qué fue? ¿Qué sería gusto o disgusto en la interacción de de los objetos de los sentidos con los sentidos? Cuando algo me gusta y algo no me, algo es agradable, algo es desagradable, algo que acepto, algo que rechazo. ¿Y por qué para unos es agradable y el mismo elemento es desagradable para otros? De acuerdo a la modalidad. Deja que otros piensen, hermano. ¿Cómo, cómo? Correcto. Sí, sí, También correcto, correcto. Bueno, Porque perdón, una pregunta, perdón, profesor, para reafirmar algo. Esto que está hablando aquí en este momento, en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, si ustedes leen el verso número 9, ahí Krishna está escribiendo acerca de cómo la entidad viviente obtiene un tipo particular de oído. Ahí Krishna en el capítulo 15, verso número 9, 8 y 9, ahí lo está diciendo. Y de acuerdo porque nosotros como seres humanos tenemos un tipo particular de sentidos, pero los animales en diferentes especies tienen un tipo particular de ojos, de oídos, de sentidos diferentes y por eso disfrutan de un tipo particular de objetos de los sentidos. Aunque son los sentidos en los animales ellos tienen diferentes, por eso comen diferente, por eso huelen diferente, por eso escuchan diferente en diferentes frecuencias. Y eso está explicado en el capítulo 15, verso 8 y 9 para que lo perfecto, investiguen. perfecto. Y esa era la pregunta precisamente. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que cuando se habla de los 24 elementos que componen el apara prakriti, o sea, la naturaleza material, no se puede en ningún momento ignorar el, el más fino de todos, que es la influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material. La influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la modalidad, y vamos a hablar de nuestro propio caso actual, de acuerdo a la modalidad en que nosotros nos encontramos, tenemos un particular gusto por formas, por sonidos, por ejemplo, hay quienes les gusta la música vallenata, a otros les gusta la música clásica, a otros les gusta, mejor dicho, sí, de acuerdo a la modalidad en que cada quien se encuentra. ¿Estamos de acuerdo? Me gustan los clásicos americanos. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿y por qué desarrolla uno gusto por esa particular objeto del sentido? Por la influencia de la naturaleza adquirida de cada uno, de acuerdo a la mezcla entre bondad, pasión e ignorancia. Entonces, les voy a explicar así clarito. Cuando el sentido se posa sobre el objeto que le corresponde, se experimenta una sensación que se llama briti. Briti es la sensación. Y de acuerdo a la modalidad en que está el objeto que le corresponde a uno, uno puede decir, me gusta o no me gusta. ¿Por qué le gustaría a uno? Porque el sonido, por ejemplo, el sonido que escucho está exactamente en la modalidad en que yo vivo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que escucha rock es una modalidad muy particular de sonidos y lo escuchan personas que están en esa misma modalidad. Entonces, ¿cuál es la idea?
que nosotros acá vayamos calculando en qué modalidad nos encontramos para alimentar cada uno de nuestros sentidos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no somos conscientes de eso, podemos tener gustos en la modalidad de la ignorancia sin darnos cuenta, y por eso vienen las reglas y regulaciones de las escrituras para educarnos. No, no consumas alimentos en la modalidad de la ignorancia, por ejemplo, no escuches sonidos en la modalidad de la ignorancia, no el uso que se le da a los sentidos va reforzando la modalidad en que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? No, Sí, sí, De acuerdo. profesor. Ese punto es súper interesante, profesor. no una pregunta porque me puedo quedar así. Aquí la madre Gabriel está argumentando que no está de acuerdo. Vamos a ver cuál es la pregunta que tiene. Y es que la No, madre Caberi siempre está detrás de cámaras, pero a ver, ella no la escuchamos tan bien. La madre Caberi, por favor. Ya le dije que Bueno, es... mi inquietud es que si a mí me gusta, si a ti te gustan los clásicos y tú estás escuchando el mismo sonido que yo escucho, porque a mí no me gustan los clásicos y a ti sí, sí estamos escuchando lo mismo y es el mismo sonido. ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque lo que hablábamos de las De modalidades, la- ¿no? La pasión, la claro. bondad, la ignorancia, ¿no? Lo que pasa es esto, mira, muy buena pregunta. La combinación de las modalidades es ilimitada. Sí, la bondad se combina con bondad, con pasión y con ignorancia, la ignorancia con ignorancia, o sea, una mezclas. Y uno puede estar escuchando algo con otra persona, por ejemplo, que ella dice, ¿no? A ella le gusta escuchar la música clásica americana y yo la escucho porque me toca, pero no me gusta, pero no me gusta. Pero aquí ahí entra a funcionar otro aspecto de los estudios del Bhagavad Gita, guna y karma, karma y guna. El karma se asocia con la modalidad, ¿sí? Entonces, sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A veces a uno no le gusta un cierto objeto para el sentido, pero por karma le toca. Bueno, profesor, disculpa. Para hacer propaganda, como estamos en la academia de Jiva Goswami, generalmente todos los temas que se tratan referimos a las personas dónde está esa información. Entonces existe en el Bhagavad Gita un capítulo que se llama Las tres modalidades de la naturaleza material, donde se describe, por ejemplo, eh, qué se obtiene con la bondad, qué se obtiene con la pasión, cuál es el resultado de actuar en bondad, en pasión o ignorancia. Lo dice muy claramente ese capítulo, hay que estudiarlo al detalle porque refuerza lo que estás diciendo tú en este momento. Exacto. Bueno, se me adelantó un poquito lo que yo quería más adelante, porque más adelante hay una práctica y es que yo leo un verso y le digo a tal devoto, por favor, me puede decir de qué modalidad es de qué aspecto práctico es este verso, o yo toco un punto particular de una función digamos día a día de una persona, me lo puede contestar con un verso del Bhagavad Gita, porque la idea es que nosotros aprendamos a entender el Bhagavad Gita y a aplicarlo en nuestra vida diaria y los sucesos de nuestra vida diaria los podamos ¿cómo se llama? Asociar con un verso del Bhagavad Gita para que esa interacción entre las dos cosas sea nuestra práctica constante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a actuar en función del Bhagavad Gita. ¿Sí? Vamos Pero, sí, dime. perdón que lo interrumpa. Entonces, lo que entiendo desde la pedagogía que está ya que usted dice que se me adelantó el Prabhu, es porque, claro, uno, por ejemplo, lee el capítulo que él menciona de los objetos o de la fe de acuerdo a la modalidad, que también es todo un compendio del Bhagavad Gita, pero aquí pedagógicamente es uno poder entender, y uno puede decir, ay, la fe en la modalidad, la pasión en la orancia, y lee los versos y todo, pero desagregándolo pedagógicamente es entender por qué los sentidos, digamos, los cinco sentidos de relación, de trabajo, la interacción de esos objetos de los sentidos. ¿Cómo uno puede explicar, ay, por qué mi fe realmente está fallando? O sea, llevarlo a un sentido como de pedagogía es lo que nos está llevando usted a entenderlo para poderlo enseñar de esa manera como práctica, ¿no? Realmente desde el Bhagavad Gita es así. Exactamente, esa es la idea. Yo vuelvo y lo repetiré hasta el cansancio. Cuando inicié este estudio del Bhagavad Gita en esta forma, es porque yo tenía
situaciones muy complejas en mi vida. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y pues yo estudiaba el Bhagavad Gita, me sabía de memoria muchos versos, mucho sánscrito y todo, pero los problemas continuaban, ¿sí? Entonces yo dije, tengo que encontrar la aplicación del Bhagavad Gita para cambiar mi vida, para mejorar mi condición de vida. Y ahí fue cuando yo dije, aquí y se lo digo sinceramente a todos, fue trabajo de años. Claro, yo les conté a ustedes, nosotros empezamos con el programa María allí en Cúcuta, ¿sí? Y era difícil, difícil, pero complicadísimo, porque nosotros estudiamos un verso, pero se perdía el tema y de pronto aparecía más adelante otro verso que lo complementaba, entonces fuimos uniendo poco a poco hasta que se fue organizando el seminario así, ¿sí? Pero, pero la idea era que nosotros queríamos entender nuestro propio problema, ¿por qué? ¿Sí? Y fuimos encontrando poco a poco la respuesta. Hoy en día parece fácil, ¿no? Lo que pasa es que mejor socializar un poquito de la pasión o de la ignorancia o de la bondad, pero ¿a dónde es que me influencian esas tres modalidades? La pregunta es esa, ¿a dónde cae la influencia de las tres modalidades? Si hago la pregunta, ¿estoy haciendo bien la pregunta o no me hice entender? Pregunte, por favor, ¿cómo es que la pregunta? ¿Qué es lo que afectan las tres modalidades? En nosotros. Sí, en nosotros, correcto. Estamos hablando de nosotros. No nos perdamos sino estamos hablando de nosotros, porque la idea es que nosotros intentamos el Bhagavad Gita para aplicarlo en nuestra vida personal. Entonces estamos hablando de, bueno, Gaura Nitai o de el Madre Tal en la vida real. ¿Cómo nosotros podemos empezar a detectar si salimos a la calle y empezamos a sentir influencia de las modalidades de la naturaleza material? ¿A dónde estamos sintiendo esa influencia? En la conciencia. Bueno, un momento. Acuérdense muy bien que dijimos que vamos a definir cada palabra que utilizamos en su sentido teórico y práctico, que es conciencia. No, ahí me pierdo, ahí, pues eso es para una Entonces, clase completa. dejémoslo ahí porque el significado no entra en la conversación. La Ok. palabra, ¿sí? Entonces ¿En la sigo acción? preguntando. ¿Cómo? ¿En la acción? Estoy preguntando, ¿qué es lo que está siendo afectado por las modalidades? Me refiero a mí, mis componentes. No les quiero dar la respuesta. Si les doy la respuesta, pues ya no tiene sentido, ¿sí? Pues, o Es sea, una, el comportamiento. no, yo pregunto, de los componentes No, de mi estructura, los ¿cuál es el que 24 está haciendo elementos. eso? ¿Cómo? Está afectando los 24 elementos de la Prakriti. No, no es. No le voy a, si le respondo, El le doy ego falso. tampoco. La Porque relación no. de los sentidos con los objetos de los sentidos. Escúchenlo bien, le voy a decir otra vez, le voy a hacer una explicación. Cuando el sentido se posa Ah, sobre el objeto que el corresponde, gusto, el priti, la el sensación, briti. Entonces, ¿quién está siendo afectado ahí? La el mente, sentido particular, ¿no? Exactamente, el sentido. Pero aquí hay un asunto muy importante. ¿A quién alimentan los sentidos? La mente. mente, ¿A quién? la mente. ¿El A la cuerpo? mente, exactamente, a la mente, ¿sí? Entonces, cuando yo percibo a través de uno de mis sentidos el objeto que me gratifica, ese sentido lleva la información a la mente y la mente dice, ay, qué rico, delicioso. ¿Y qué pasa? El briti se quiere volver a repetir, ¿sí? Y cuando lo repetimos, ¿qué estamos haciendo? Reafirmando gusto lo que me gusta. Pero cuando no nos gusta, no le hacemos caso. No lo llamo a la mente, porque esa no es la modalidad en que yo vivo, en que vivimos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo Sí, una sí, sí. pregunta. Sí, siga. O sea, Hare Krishna. Hare Krishna, madre. O sea, se volvería la experiencia porque cuando yo tengo una sensación que tú me acabas de enseñar que se llama Priti,
cuando tengo una sensación, cuando mi sentido se posa sobre el objeto que estoy en ese momento definiendo yo, visual, auditiva, táctil, ¿sí? Depende de mi sentido. Y se genera esa sensación y yo la repito y la repito y la repito. Lo que estoy generando es un hábito. Entonces, yo funciono en función de lo que almaceno. O sea, mi hábito es el que me está definiendo esa sensación, la experiencia en sí. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Eso sencillamente se va formando, a ver, Prabhu Vaishnava, después de lo que acaba de decir la madre Ganga, ¿sí? Cuando el sentido se posa sobre el objeto que le corresponde y se repite y se repite y se repite, ¿en qué termina? ¿Cómo se llama eso? Un hábito, ¿no? O sea, Anarta, el anarta, sí, Ahí decía el está. sánscrito. Decía ya anarta, ¿sí? Eso se llama anarta. Y el anarta pide repetición. Yo quiero, el anarta está ahí, se manifiesta otra vez y quiere volverse a repetir, ¿sí? Por eso existen dos etapas muy bien definidas. Prabriti Marga y Nidriti Marga, ¿sí? Prabriti Marga es la senda de la complacencia sensorial y Nibriti Marga es la senda de la espiritualidad donde no hay complacencia sensorial. Pero no voy a entrar en detalle porque el tema se alarga. Lo que quiero es que entendamos muy bien cómo se influencia o cómo es, perdón, cómo es que se ejerce la influencia de las modalidades para uno captarla, ¿sí? Sobre cada uno de los componentes de nuestra existencia, cómo influencia la modalidad. ¿Me estás preguntando? Sí, claro, estoy preguntando, ¿cómo ejerce esa influencia la modalidad en que uno se deja afectar? Por el gusto, por la experiencia del gusto. Y por la fe. ¿Por la qué? Te metió, O te sea, eso metió también fe. genera una fe en esa modalidad. Bueno, no es exactamente ahí la palabra fe, ahí todo, puede decirse que sí cabe, pero yo estoy preguntando es, ¿cuál es la secuencia en esa acción? ¿Y cuál es la interacción? ¿Quiénes interactúan ahí? En un briti. Los sentidos, los objetos de los sentidos y llevan la información a la mente, ¿no? Correcto. Entonces aquí hay un punto muy importante y es que si uno, por ejemplo, contempla el objeto del sentido, cualquiera de los sentidos, pero no deja que la mente disfrute el sentido, pues se aburre y yo estoy trabajando para qué si esta mente no me hace caso. Entonces ahí es el punto de interactuar conscientemente entre la mente y el sentido. ¿Para qué? Para aprender a controlar el sentido. Cuando la mente está ocupada, pero yo estoy cantando yapas, ¿sí? Y salgo y empiezo a escuchar una música bien, ya es que el gusto de uno, gratificación, pero yo sigo cantando el mantra, no dejo que la mente me lleve hacia el sonido. El sentido dice, pero este no deja escuchar, ya quiere interrumpir, ¿sí? El briti. Si la mente no lo capta, el sentido pierde su tiempo. Porque el punto es que uno centre el sentido y lo lleve a la mente y la alimente, porque ahí sí se refuerza el anarta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ahí está el Sí. problema. O sea, el problema real de nuestra existencia materialmente hablando está en esta interacción entre el sentido, el objeto del sentido y la mente. ¿Sí? Y Entonces, ahí, la pregunta, ¿sí? no, o sea, claro, es la forma de alimentarle una narta a veces inconsciente, ¿no? Pero aquí vuelvo y repito, la palabra consciente e inconsciente hay que definirla muy bien para saber qué significa consciente y qué significa inconsciente. ¿Sí? Pero dejémoslo así por ahora porque cuando introduzcamos el término O sea, consciente, se puede, perdón, profesor, se puede decir, o sea, que la palabra, los hábitos creados por nuestros gustos son los anartas que creamos. O sea, son hábitos por los gustos que desarrollamos, se crean anartas, gustos de los sentidos. exactamente, dependiendo la modalidad en que nosotros acostumbremos a nuestros sentidos, en esa misma frecuencia de la modalidad que ya hemos adquirido, vamos a seguir contemplando los objetos de los sentidos y alimentando los anartas. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos la vida espiritual, se da el caso opuesto. Nos empiezan a decir, controle la mente, controle la mente, controle los sentidos, porque si no la controlamos,
entonces simplemente vamos a continuar reforzando los anartas y podemos luchar, podemos intentar, pero si no sabemos qué es lo que está pasando ahí internamente, pues no lo vamos a poder eliminar. ¿Por qué? Porque eso, si la Finata Corte dice, pues voy a utilizar la palabra y al final la definiremos. Dice, la conciencia evoluciona con actos conscientes. La voluntad no evoluciona involuntariamente. Significa que uno no evoluciona a la fuerza. Y hay una frase que dice, aquel que es convencido en contra de su propia voluntad mantiene la misma opinión que antes. Significa que nosotros tenemos que ser tan entendidos en el problema que estamos viviendo con una narta para poder entenderlo y entender cómo se formó para poder desarticularlo y debilitarlo hasta eliminarlo. Si no entendemos, les voy a contar mi triste historia. Guru Maharaj todo el tiempo me decía lo mismo. Cuando se iba en el aeropuerto, cuando él viajaba, Balabhadra, por favor, cambia tu carácter. Y yo, uy, ay, y no sabía qué era carácter, no entendía qué era carácter, no entendía qué era el ego falso, no entendía nada. Y yo decía, pero ¿qué hago? Y si yo estoy luchando, y sí, y si en el momentico alguien me decía algo, yo, ay, joder, déjeme en paz, pero el carácter se me salía inmediatamente. Sí, sí, porque no entendía qué era, hasta que por tanto darle a esto, estudiar, me di cuenta que era el ego falso y dije, ay, ahora me di cuenta cuál es el problema. Para ustedes, ¿qué es el ego falso? La identificación falsa con el cuerpo, la mente, los sentidos. O sea, Imagínense, el con- es toda la sopa que formamos con la influencia de los sentidos y la mente, ¿sí? Y con la misma inteligencia, porque quiero que entendamos algo muy bien entendido. La inteligencia material está hecha para ayudarnos a gratificar los sentidos. Está hecha para alimentar a la mente material. La inteligencia material no es que nos ayude en la vida espiritual, ¿sí? Bueno, de pronto, si nos conectamos con una buena asociación, puede que nos ayude. Pero la inteligencia material hace estrategias, busca de todo para gratificar los sentidos y gratificar la mente. Cuando entendemos eso, uno dice, uy, no, yo alimentando al... Profesor, Ah, profesor, sí. Ok, hay una forma que yo siempre pues lo explico, o sea, lo mismo que está usted diciendo, pues con otras palabras, o sea, más o menos, eh, de que nosotros, o sea, las funciones, las funciones de la mente son sentir, pensar y desear sobre los objetos de los gustos que tenemos sobre los objetos de los sentidos. Ahora, la inteligencia tiene la capacidad de discernir sobre lo que es bueno o es malo para mí. ¿Me entiende? O sea, el propósito de la inteligencia es poder discernir si lo que pienso, siento y deseo es bueno o malo para mí. Ahora, el problema es, si no sé quién soy yo, o sea, si estoy en el plano del cuerpo, indudablemente estoy pensando en el plano del cuerpo solamente. Pienso que para el cuerpo es comer bien o tener relaciones o escuchar música así. Debido a que no tengo conciencia de quién soy, entonces mi inteligencia, lo mismo que usted está diciendo, mi inteligencia está simplemente buscando lo que es bueno de acuerdo a lo que es del cuerpo. Ahora, cuando entendemos que somos el alma y que mi inteligencia debe ser usada para controlar los sentidos y la mente, entonces ahí es el verdadero discernimiento desde el plano de vista de nuestra verdadera identidad. Entonces la inteligencia empieza a actuar correctamente, porque es para mí el que soy, el alma. pues entonces, mira, vea qué interesante. Yo les pido a todos los dos que escuchen muy bien lo que se está hablando porque es importantísimo, importantísimo. Cuando ustedes vayan a sus seminarios, sean tan sensibles, hayan llegado a un punto de sensibilidad que puedan entender a una pobre alma que acaba de llegar. No tienen ni idea de la diferencia entre para prakriti y apara prakriti. Es víctima únicamente de su apara prakriti, de su ignorancia. Bueno, no de la ignorancia en el sentido general. Bueno, o sea, escriban esta frase que les voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia y la modalidad de la ignorancia? Ignorancia y bueno, la modalidad es una particular energía, ¿cierto? La ignorancia, o sea, la modalidad de la ignorancia es una energía particular, ¿cierto? Y la Claro. ignorancia es no tener conocimiento, o sea, no tener conocimiento en el sentido de que no sabemos qué somos o quiénes somos o cómo actuamos, ¿no?
¿Todos lo entendieron? ¿Todos lo entendieron? Profe, ¿cómo es? ¿Cuál es la ¿Cuál diferencia es la entre la diferencia entre ignorancia y la influencia de la modalidad de la ignorancia? Pues mi lógica me dice, cuando usted dice modalidad de la ignorancia, sabemos que es una energía específica manejada por una personalidad específica. La modalidad de la ignorancia es una energía de Dios, Krishna lo dice, las tres modalidades, ¿cierto? Esa es una cosa. Y la ignorancia yo lo califico como mi falta de conocimiento, identidad, no sé nada, Bueno, oscuridad. exacto. Entonces, para hacerlo más, para aclararlo, lo dije cuando puse el ejemplo, que cuando ustedes tengan alumnos que acaban de llegar, sean muy compasivos o seamos muy compasivos. ¿Por qué? Porque la persona viene en ignorancia, en ignorancia. Él no entiende ni tiene idea de que existe la para prakriti y el para prakriti. Él viene solamente influenciado por para prakriti, no más. Él no tiene, si de pronto si alguna persona que llega trae ya algún sukriti, de pronto él alcanza medio a hacer esa pequeña percepción de que hay algo más allá de la materia, ¿no? Pero el materialista, por pura lógica, vive influenciado por los 24 elementos de la naturaleza material, los 24 elementos de la naturaleza material, y vive para alimentarlos, vive para nutrirlos. Eso se llama la senda del Pravriti Marga, la gratificación de la ignorancia, la gratificación del cuerpo, la gratificación de la mente material, la gratificación de la inteligencia material. Todo eso es el Pravriti Marga. Cuando alguien empieza a estudiar el Vaishnavismo, por ejemplo, la conciencia de Krishna, lo primero que se le debe hacer entender es que existe lo opuesto a ignorancia. ¿Qué es lo opuesto a ignorancia? Vidya, Conocimiento, vidya. Vidia es conocimiento. conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Lo opuesto a ignorancia. ¿Y qué es ignorancia? Es desconocer qué es el alma espiritual, es desconocer quién es Dios y desconocer cuál es la relación que el alma tiene con Dios. Eso se llama ignorancia. Cuando uno no entiende nada de esto, está en total ignorancia. En la medida en que uno va aprendiendo, va desarrollando vidia o conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la modalidad de la ignorancia y la ignorancia? Nosotros tenemos conocimiento, ¿cierto? ¿Ah? No entendí lo último que dijo. Que cuál es la diferencia entre la modalidad de la ignorancia y la ignorancia. Sí, yo digo, nosotros tenemos conocimiento, ¿cierto? No entiendo. La ignorancia, pues, es no tener Yo creo conocimiento. que la ignorancia es no conocer la realidad o actuar sin conocimiento. Por ejemplo, ignorar quiénes somos o realmente Hago la cómo un pregunta, alma espiritual. perdón que te interrumpa, hago la pregunta de que nosotros tenemos conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Saber la identidad, saber nuestra Lo, identidad, exacto, lo opuesto a la ignorancia. lo opuesto a ignorancia. ¿Sí? Significa que nosotros ya sabemos que somos el alma espiritual, que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que la meta de nuestra existencia es servirle a Dios. ¿Por qué actuamos en la modalidad de ignorancia todavía? Por los La falta de anartas. conocimiento, Ah, repítalo. por la falta de conocimiento. No, porque ya tenemos conocimiento. Hay alguien que lo dijo ahí. Repítalo. Los anartas, dijeron. Por los anartas, exactamente, porque el anarta está demasiado Repetido. reforzado con muchos britis. El anarta está ahí y no lo hemos podido eliminar. Entonces se vuelve a manifestar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí el punto es entender cada palabra, el significado teórico y el significado práctico. ¿Sí? ¿Qué es anarta? Las tendencias a disfrutar de los sentidos y de los objetos de los sentidos. El gusto que hemos desarrollado por disfrutar de los sentidos y de los objetos de los sentidos. Entonces, eso se puede explicar en un sentido particular y en un sentido general. Se dice que el sentido, la explicación general es que anarta es lo que no es del alma.
¿sí? Si no es del alma, ¿de quién es? De la mente, ¿Cómo? es de la mente. Exactamente, de la mente material, de la inteligencia material y del ego Y el falso. ego. ¿Sí? Es por eso el anarta se vuelve a manifestar, porque todavía está muy fuertemente registrado en la mente material, en la inteligencia material y en el ego falso. ¿Sí? Así de Sí. sencillo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y cuando el anarta se vuelve extremadamente crónico, ¿cómo se llama? Adicción. Se vuelve adictivo, adicción, a un grado en Cuando, que no puedo vivir sin él. ¿Mm? cuando usted estaba hablando acerca de eso, precisamente, estaba pensando en las personas que son drogadictos, o sea, personas que por un gusto particular, a veces por el gusto de la droga o por el gusto de lo que sienten en la mente, se vuelven a ese gusto lo quieren repetir con una droga. Esa es una cosa crónica y se Exacto. vuelve adicto. Es muy impresionante eso porque es muy sutil, porque no tiene que ver inclusive con los sentidos, tiene que ver con la mente. ¿Sabe por qué pasa eso, Prabhu Vaishnava? Hoy en día se puede estudiar eso a un grado impresionantemente. Sucede porque el anarta no está registrado en la mente material, en la inteligencia material y en el ego falso, sino además está registrado en el cuerpo burdo. Cada célula tiene memoria, tiene mente, tiene inteligencia y tiene ego falso. Y cuando la sustancia llega hasta cuerpo burdo, no solamente lo pide la mente, la inteligencia, el ego, los sentidos, sino el cuerpo mismo lo pide. ¿Sí? Pesado, ¿ah? Ajá. Imagínense hasta dónde uno registra Pesadísimo. una alerta. No, ahora me hiciste entenderlo, o sea, como es lo más burdo, es porque es burdo, porque realmente cuando las personas dejan de usarlo, el cuerpo se les enferma, les pide, Ujú. se El enloquece, síndrome, pero increíble entender eso ahora, como lo dijiste, es la parte más burda, claro. no es sutil, es la parte burda, burda, burda que se manifiesta. El síndrome de abstinencia es terrible cuando está uno demasiado afectado por una narca, que ha llegado hasta la adicción. Es terrible. Pero, siga. Perdóneme, perdóneme. No, me hace acordar, yo fui un drogadicto pesado, perdóneme que lo cuente, pesado. Pero por la misericordia de la conciencia de Krishna, digo la conciencia de Krishna porque realmente fue la que me abrió los ojos, pero yo me levantaba temprano pues se dice que en el día hay diferentes modalidades, la bondad en la mañana, en el día es la pasión y en la noche la ignorancia. Entonces yo de una u otra manera por la bondad en la mañana yo me levantaba con el resuelto a dejar los vicios y cogía y los botaba ya no más. Y en la tarde ya me arrepentí y me a comprar otra vez porque Pero oye, era una... entonces lo que entiendo yo, lo que estamos escuchando de parte de su clase, entonces en una narta es todo aquello que ocupa nuestro corazón, pero no nos acerca a Krishna. Y a medida que escuchamos y cantamos y servimos, pues por misericordia de Krishna, mm, pues y del maestro espiritual, todos estos anartas comienzan a desaparecer progresivamente. ¿Es así? Pues exactamente, Prabhu Vaishnava dijo el verso que dice, al contemplar los objetos de los sentidos se desarrolla apego por ellos. Y del apego surge la lujuria. Ahora la pregunta sería, más adelante lo voy a explicar, ¿qué es lujuria? ¿Sí? Y ahí sigue todo el proceso hasta llegar al punto de que se pierde, ¿sí? Toda la comprensión, ¿cómo se llama? El entendimiento de que no somos almas espirituales, sino que ya llegamos a un punto de que nos identificamos completamente con los 24 elementos de la naturaleza material, ¿sí? Y somos víctimas de esa influencia. Pero la pregunta es, ¿y cómo siendo los 24 elementos de la naturaleza material actúan sobre nosotros? Por la mente, No. Espera mira, que Nathan dice, siga, siga. no, la pregunta, o sea, estoy realizando una cosa acerca de ese verso. Yo siempre lo estudié y siempre pensé que era por observar los objetos de los sentidos, pero cuando se dice contemplar, es también todos los sentidos cuando le damos cabida a los sentidos
en el gusto de nosotros. Es como, y ahí sale otro verso que dice que uno tan solo los sentidos en que la mente se concentre arrastra la inteligencia del hombre. Entonces esto de contemplar tiene que ver es no solamente con el hecho de ver, sino todos los sentidos, cuando o escuchamos o nos gusta escuchar o nos gusta saborear o nos gusta tocar, eso es contemplar, o sea, contemplar es cuando la información llega a nosotros y empezamos a desarrollar gusto por ese sentido, no solamente es ver, yo siempre lo tomé como ver, por No, contemplar, pero es pero es no. El sentido capta el objeto del sentido que le corresponde, ¿cierto? Y lo lleva hasta la mente. Y la mente lo guarda. La inteligencia hace todos los arreglos y se forma una estructura entre los tres. Mente, inteligencia y ego falso interactúan tan perfectamente, ¿sí? Que se vuelve un sistema llamado como pensamiento, sistema de pensamiento, mentalidad, ¿sí? Y ego falso. Yo soy así, yo soy así. ¿Por qué? Porque el briti se establece tanto que lo vuelve a uno parte del briti. Yo soy así, a mí me gusta eso, ¿cuál es el problema? Sí, pero la pregunta que yo hacía antes es, ¿y quién alimenta a los 24 elementos? El alma espiritual. Exactamente. Ahí es donde está lo que nota Cruz dice, estos ladrones me roban toda la energía. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de la energía del alma, ¿sí? Ellos se alimentan, la mente material, la inteligencia material y el ego falso se alimentan de la energía del alma, ¿sí? Para interactuar con el mundo material, influenciado por las tres modalidades de la naturaleza material. O sea que en el momento en que nosotros somos tan afortunados de entender la conciencia de Krishna, vamos a alimentar la mente espiritual, la inteligencia espiritual y el ego verdadero, y los otros tres enemigos se van a debilitar, ¿sí? Progresivamente se van a debilitar y por consiguiente vamos a aprender a eliminar los anartas, ¿sí? Si nosotros hacemos las prácticas espirituales como dicen en las escrituras, ininterrumpida e inmotivadamente, esos tres enemigos, eso es como si yo tengo un visitante en la casa y lo alimento y este sinvergüenza vive ahí a costillas mío y yo lo sigo alimentando. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ¿Ah? va? Él va a estar feliz ahí, uy, qué rico, pero ¿no? ese Este me es está un problema. alimentando. Ah, exactamente. Entonces, cuando yo entiendo y voy a seguir alimentando esos tres vagos, mente material, inteligencia material y ego falso, y con sus hijos, los sentidos, no, yo no los voy a alimentar más. Estos sinvergüenzas me están robando toda la energía y aún así yo los sigo alimentando. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros vamos a alimentar nuestra mente espiritual, nuestra inteligencia espiritual y nuestro ego verdadero, como dicen en las escrituras, con los ojos del alma. Obviamente, no solamente los ojos, sino también los sentidos del alma, porque los sentidos son del alma en última instancia, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre el Pravriti Marga y el Nivriti Marga, ¿sí? El Nivriti Marga no hay gratificación de los sentidos. ¿Por qué? Porque estamos alimentando los tres enemigos, lo estamos engordando y entre más los alimentemos, más felices van a estar. ¿Sí? Entonces, nuestra vida espiritual es tan afortunada, tan misericordiosa, Krishna, que nos está enseñando no alimente el enemigo, no lo alimente, aliméntate a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y cuando salimos a la calle y los sentidos nos empiezan a arrastrar, lo mismo, no le voy a dar comida a este sinvergüenza, ¿no? Lo voy a alimentar. ¿Para qué? ¿Para que la arte se vuelva a reforzar? ¿Para que la arte se vuelva otra vez a engordar? No. Y así en cualquier cosa. Tenemos todo lo que necesitamos para alimentar los sentidos en la misericordia de Krishna, el prasada, todo, 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 todo. ¿Sí o no? Entonces, por intermedio del canto, del sadhana y todo el proceso de servicio espiritual al maestro, se va pues muriendo todos estos bichos que tenemos que están alimentando el alma espiritual. Exactamente. Es que precisamente la palabra sadhana no significa levantarse a las 4 de la mañana y cantar unas rondas y volverse a acostar o no, no, no. El sadhana son las normas de acción momento a momento, las 24 horas. Sadhana, ¿sí? Después un día esto vamos a leer el Sadhachara, que es un libro del Hari Bhakti Vilasa, que explica lo que significa de verdad sadhana. Son todas las normas de acción de nuestra vida diaria, momento a momento. Sí, sadhana. Son las normas de acción de un sadhu,
sadhana, es sadhu, la norma de comportamiento de un sadhu. Entonces, tenemos dhala para las 24 horas. Y si nosotros nos dedicamos las 24 horas, pues se van a debilitar tanto los elementos del pravriti marga, del apara prakriti, que cada día los vamos debilitando más hasta que llega el momento en que ya uno siente que está alimentando el alma, que de verdad está alimentando los sentidos espirituales. Eh, Ah, profesor, no, ok, usted sabe pues que nosotros tenemos diferentes naturalezas. Cuando usted explica, pues a mí me vienen pues pensamientos o me vienen disertaciones, pero en cierta manera pues es lo mismo que usted dice, pero quizás en otras palabras. En lo que la madre Kaveri al decir eso, o sea, a ver, el alma, como dice Krishna en el capítulo 3, el alma es siempre activa. O sea, el alma es una potencia, es una energía que siempre está activa, o sea, es una energía. Y como tú decías, los ladrones, los sentidos, eh, a través de la mente, el ego falso y la inteligencia, nos están robando esa energía. O sea, es una potencia que está actuando, está siempre activa. Cristina lo dice, nadie puede abstenerse de hacer algo, ni siquiera por un momento, porque esa potencia está actuando. Entonces, esa potencia nos la están robando los sentidos, nos tienen en este mundo de ignorancia. Por la misericordia de la conciencia de Krishna y del sadhana, como tú dices, o sea, de la acción diario, nosotros al cerrar nuestros sentidos, esa energía se empieza a acumular. O sea, esa potencia la estamos dirigiendo hacia Dios. Antes, esa energía está creando karma. Esa acción, esa energía mal encaminada está creando karma, pero al dirigirla por el sadhana y por el maestro espiritual hacia Dios, al ofrecer la comida, al ofrecer las acciones, al tratar de purificar todos estos sadhana, estos anartas con el sadhana, porque son dos palabras, es como ignorancia y conocimiento. El anarta es lo que nos oscurece y el sadhana es el que limpia, ¿cierto? Entonces, claro. cuando nosotros a través del sadhana, esa energía nuestra la dirigimos es realmente hacia Dios. Nosotros no nos quedamos con ella, la dirigimos hacia Dios y el resultado es que, con palabras de Sri Maharaj, al nosotros dirigir nuestra conciencia hacia Dios, nuestra energía, lo que viene es la purificación, ¿no? Viene la limpieza del alma, el despertar interno, el desarrollo de las facultades, como tú dices, esas cosas que tenemos dormidas, que son hermosas, que son espirituales. claro, hay un punto muy importante que quiero mencionar y es que cuando alguno de ustedes o de nosotros dictemos estas charlas a un grupo de personas nuevas, no profundicemos tanto porque ellos se van a asustar, van a decir, uy, ¿qué Ok, pasó ok, aquí? sí, verdad. Perdone. No, claro, bueno, no me refiero a lo que se está diciendo en ese momento, sino lo digo por experiencias, ¿no? Que cuando uno dicta la charla a un grupo de personas nuevas, uno los lleva hasta el plano más superficial para que ellos entiendan ciertas cosas, pero no se les habla ni del Pravriti Marga ni del Nivriti Marga porque ellos se pueden sentir como, ¿cómo se llama eso? Alienados o sí. Por ejemplo, cuando yo dicto el seminario, las personas nuevas, yo los llevo hasta el ego falso y les explico qué es el ego falso para que lo puedan modificar, ¿sí? Y puedan mejorar sus relaciones interpersonales y su vida diaria mejore, pero separadamente. Entonces, en este momento, si ustedes quieren, podemos estudiar qué es el ego falso en el sentido real, en el sentido amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde uno puede hacer modificaciones individuales y mejorar sus relaciones interpersonales de una forma muy especial, ¿sí? Porque uno se da cuenta, lo que yo les decía, cuando el Guru Maharaj me decía, hola, Badra, cambia, por favor, cambia. Yo decía, pero ¿cambie qué, Gurudeva? Yo creía que yo era un santo, ¿ah? Pero adentro tenía el ego más, mejor dicho, bien estructurado, pero hasta que ya no más. Cuando entendí cómo se me formó el ego falso, dije, uy, no, pero ahora entiendo y lo pude medio desarticular un poco. Pero yo conozco de otros que luchan y, no, pero es que, pero porque tienen el ego falso alimentado hasta que ya no más y no lo entienden. Entonces, es importante entender este punto bien entendido, ¿sí? Para darnos cuenta cómo lo podemos desarticular. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bravullo. Sí, O sea, siga. Prabhu, la memoria está en la mente, ¿cierto? La memoria es una facultad, sí, es una facultad, pero es una facultad del cerebro. Ay, Hay- perdóname, no te escucho. Perdóname, no te escuché. Otra vez. la memoria es una facultad del cerebro.
Por eso está en la mente material, no en la inteligencia material, ¿cierto? En realidad, el alma no necesita memoria porque el alma es llena de conocimiento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sat, Chit y Ananda, ¿sí? Pero lo que hacemos en este mundo material se registra en los componentes del plano material, ¿sí? Y el órgano que lo guarda es el cerebro. Por eso cuando uno muere, uno olvida todo porque la información que estaba en las neuronas, que son ¿cómo se llama? Las cadenas neuronales, son la información que uno guarda. Cuando uno muere, eso se pierde, pero en la mente queda registrado, en la mente material queda registrado también esa información. Cuando uno vuelve a nacer, uno no desarrolla esa información desde niño porque pues el cuerpo no tiene todavía los componentes para desarrollarlo, ¿sí? A no ser que uno sea un genio, como el caso de, ¿cómo se llama? Mozart. Mozart fue el que compuso sinfonías a los 4 años, ¿sí? Sí, sí. Cuando una información queda muy fuertemente registrada, a temprana edad se vuelve a manifestar. Es como escucharon el domingo en el chat, este niño hijo de una devota que cuenta los pasatiempos de las diferentes encarnaciones de Krishna, los cuenta, pero así, de una forma tan natural, porque su información está tan fuertemente registrada que la vuelve a repetir fácilmente, ¿sí? Pero Krishna dice, yo soy la memoria y el olvido también, ¿no? Entonces, cuando uno despierta la conciencia, automáticamente toda la información que está en el alma, que es llena de conocimiento, también se manifiesta fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Ya no entiendo, Prabhu. O sea, mi pregunta es, en alguno de los textos que yo leí estaba el devoto orando, se aparece el señor Krishna, le toca con su caracola, aquí y le da la posibilidad de entender todo. Mi pregunta es, ¿eso está la mente? O sea, ¿dónde está la memoria? ¿En la mente o en la inteligencia? ¿La memoria de qué? ¿De lo espiritual o de lo material? De lo material, de lo material. Porque en mi cabeza la memoria espiritual está en el paramatma, en mi cabeza, ¿no? Pero en lo físico, Entiéndelo bien y buena pregunta. ¿Para qué es la mente material? ¿Para qué la inteligencia material? ¿Y para qué es el ego falso? ¿para qué son? Pensar, sentir y desear. Para pensar, sentir, sí, eso lo ha dicho varias veces, sí. Para pensar, sentir y desear, ¿en virtud de qué? De Gratificar los mi, sentidos. Para estar en este mundo material. La mente material, la inteligencia material y el ego falso son hechos para estar en este mundo material, ¿sí? Por eso nosotros no podemos pretender de que nuestra mente material nos vaya a ayudar mucho en la vida espiritual, no. ¿Qué nos va a ayudar en la vida espiritual? Pues la mente espiritual, la inteligencia espiritual y el ego verdadero, ¿sí? La Pues, mente material, la inteligencia material y el ego falso están hechos para nuestra estadía en el mundo material. Por eso cuando entramos del Brahmayoti al mundo material tuvimos que ponernos ese traje, porque ese traje, mente material, inteligencia material y ego falso, son para estar en el mundo material. Y la inteligencia material es expertísima en hacer cosas para enredarnos en el mundo material, ¿sí? Pero expertísima. Y el ego falso se va estructurando gradualmente a través de toda esa información que recibimos, ¿sí? Y la inteligencia material va codificando también o va estructurando nuestro ego falso también. Entonces, ¿vale la pena alimentarlos o no? Entonces, la memoria de lo material está registrado en la mente, que es el disco duro. ¿Sí? ¿Le responde, madre? La memoria es el disco duro llamado mente. Ahí está todo, todo guardado. El señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, Cheto Darpana Marjana, ¿qué significa esto? Gloria al canto del santo nombre que limpia el espejo de la mente, el espejo del corazón, de todo el polvo acumulado por años. Se refiere a toda la información que hemos registrado en nuestra mente. Sí, ahí está guardada, pero algunas cosas ya no las utiliza uno y se van borrando porque el cerebro tiene esa función. El cerebro, cuando ya uno no utiliza algún concepto, mata, esas neuronas se van eliminando por sí mismas y ya uno no lo recuerda. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Alzheimer. Alzheimer, exactamente. Cuando ya uno llega a un punto en que no utiliza más esas neuronas, se van muriendo, y obviamente también por influencia de alimentos que son muy nocivos, ¿no? Pero en el sentido ya, por ejemplo, nosotros el Alzheimer que nos debería dar era total. El canto del santo nombre nos limpia la mente de toda esa basura que hemos guardado ahí. Pero ¿Sí? que, ¿Sí le respondí la pregunta? profesor,
Sí. Profesor, yo le quiero hacer Sí, una gracias. pregunta. Cuando yo interrumpo, yo estoy interrumpiendo la clase o se hace interesante o confundo más a las personas. Lo que pasa es que Mm, hay información, por ejemplo, en este caso, la pregunta de la madre acerca de la memoria. Yo estudié, o sea, yo he escuchado las dos, he escuchado que está tanto en, o sea, la memoria está dentro de la mente, pero también he escuchado que es parte de la inteligencia. Pero encontré una información de Bhaktivinoda Thakura donde él dice que esos tres elementos sutiles se interrelacionan mucho. Tanto el ego como o sea, la mente, la inteligencia y el ego son hechas de una misma naturaleza que se interrelaciona mucho. Es una información que me aclaró muchas cosas en relación con eso, porque la pregunta de la madre es válida, en el sentido de que claro, claro. No, y es muy buena la acotación que estás haciendo porque es así, es así. La mente, la inteligencia y el ego falso trabajan ellos no se pelean entre sí, ellos no se pelean entre sí. Ellos sí mejor dicho, se interrelacionan, pero en plena sí, armonía. Bhaktivinoda Thakur dice eso muy bellamente. Yo lo, es verdad, hace poco, hace como unos 2 años, yo lo leí en el Bhagavad Gita de él y él habla acerca de cómo esos tres, al final dice es un solo tatuo esos tres. Fue increíble encontrar esa información porque se interrelacionan mucho. Pero yo he encontrado información tanto que dice, unos dicen que es la mente, la memoria el recuerdo, pero también dice que está es una función de la inteligencia también. Pero también, por ejemplo, tú estás diciendo en el plano del cerebro, que es el instrumento donde se maneja la mente, ¿cierto? Es otra cosa también, porque es una interacción. Yo no quiero confundir, simplemente pues es muy, esas preguntas que están haciendo la madre pues son muy, no las podemos definir así como de una es así, sino que hay mucha información en relación con eso. Por ejemplo, el cerebro, lo que tú dices de las neuronas. Por ejemplo, nosotros estamos escuchándote a ti. Y en este momento nuestro cerebro está creando neuronas e información en un plano físico. ¿Me entiende? Que tiene que ver con la mente, que es la que maneja esas neuronas. Es algo impresionante como al estar aprendiendo, nuestro cerebro indudablemente está creciendo, está llenándose de información y quiere retenerla, ¿no? Porque Claro, queremos aprender. Es muy místico todo eso, muy bello. exacto. O sea, nosotros, los seres humanos, tenemos la posibilidad de hacer el proceso desde lo general hacia lo particular o viceversa. Los científicos lo hacen manipulando desde lo burdo hacia lo sutil y llegan a un punto en que se encuentran que no pueden pasar de ahí, porque no pueden manipular la mente, porque no saben qué es la mente. O sea, ellos no han llegado al punto porque ellos no aceptan la información védica porque no la tienen, ¿sí? Pero nosotros tenemos la fortuna de que ya entendemos, de acuerdo a la pregunta que hizo la madre sobre la memoria, yo lo dije hace rato, el drogadicto guarda la información hasta en la memoria de cada célula de su cuerpo. Dependiendo de la intensidad con que uno guarde una información, la puede llevar a la mente o a la inteligencia o al ego falso, o lo lleva incluso al cerebro y luego a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque uno riega, digámoslo así, uno alimenta hasta la última célula de su cuerpo con información de las interacciones de la mente, la inteligencia, el ego falso y los sentidos, ¿sí? Y la registra, imagínense, en cada célula de nuestro cuerpo. Ah, está ahí está ellos tienen memoria. Las células, cuando uno se acostumbra a un tipo de alimentación particular y no se la dan, uno empieza a sentir, uy, no, es que el cuerpo me pide, me lo pide, el cuerpo me lo pide, porque cada célula está acostumbrada a ese tipo particular de alimentación. Y digo alimentación en el sentido de la comida, pero hay muchas otras cosas que uno alimenta y las vuelve norma de acción y el cuerpo se lo pide, ¿sí? Yo me acuerdo en el templo de Sila Siddhar Maharaj en Navadvipa, la comida era todos los días exactamente igual. Y los devotos occidentales llegaban y al tercer día ya no volvían a comer. Se iban a buscar comida por allá a los restaurantes o a buscar comida en las tiendas porque decían, uy, no, otra vez lo mismo. Ya el cuerpo no me lo recibe, el cuerpo me pide otra cosa.
porque uno se acostumbra a la mente, a la inteligencia, al ego, al cerebro y a todo el cuerpo a lo que lo alimente, a lo que lo acostumbre a uno, ¿sí? Por ejemplo, uno invita a una persona a un templo y a los 3 días ya está aburrido. ¿Por qué? Porque ya no escucha prayalpa, ya no escucha música, ya no escucha y sus componentes se lo están exigiendo, ¿sí o no? Mm. Así es, sencillo. Nosotros como devotos, por fortuna, ya hemos aprendido a alimentar a nuestro cuerpo pues con prazada, a los oídos con Vaisnava sonidos, todo ya con un campo espiritual muy afortunados, ¿no? Pero el materialista no, el materialista tiene su deseo de existir y de vivir para gratificar la materia burda y sus influencias desde las modalidades de la naturaleza material. Sí, entonces, cada uno de nuestros componentes guarda la información o lo que la madre preguntaba, la memoria, de acuerdo al grado de anartas que ha establecido. Sí, hasta en el propio cuerpo. Sí, uno dice, esta es mi ropa, y no me la quiten porque es mi ropa. Ahí entramos ya en el concepto del ego falso. ¿Qué es el ego falso? Es el concepto de yo y mío, ¿sí? Que hemos alimentado. ¿Cómo es? Formule la pregunta. La pregunta que está haciendo aquí la madre Kaveri es que cómo nosotros podemos salir de los anartas, de esos anartas. El Bhagavad Gita lo dice. Al experimentar un gusto superior, el gusto inferior se va debilitando. Sí o no, pero vais nada, ¿cómo es el verso? Ok, dice, aunque el alma, yo estaba pensando en ese verso cuando tú estabas hablando acerca de los gustos de los sentidos y toda esa cosa de la lucha. Entonces el verso dice, aunque el alma corporificada se esfuerce por renunciar al goce de los sentidos mediante regulaciones severas, todavía permanece con el mismo deseo sensual. Solamente el experimentar al Supremo, el cual es un gusto muy superior, uno puede darle la espalda al placer material. Y ahí el punto pues viene a lo práctico, que es lo que dijo la madre Kaveri. Debido al que, y también una frase decía Maharaj, el éxito en la conciencia de Krishna está en la continuidad, en la continuidad. Por la práctica espiritual nosotros purificamos nuestros sentidos, entonces empezamos a saborear el sentido espiritual e indudablemente al saborear el sentido espiritual ya le vamos perdiendo el gusto al placer material, pero es una lucha. O sea, no es, por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita cuando una persona entra al templo y tenemos la experiencia que hay personas que al entrar al templo sienten paz, el olor, el sonido, sienten una vibración que no habían sentido nunca, ¿cierto? Es un sukriti especial, pero otras personas entran al templo y no sienten nada, ¿cierto? Entonces, es como, se me fue la idea de lo que estábamos hablando antes. Es experimentar el gusto superior. Ah, sí, exacto. El gusto superior viene cuando nosotros por la continuidad de la conciencia de Krishna, o sea, el servicio devocional. Si hacemos servicio devocional constante, indudablemente hay un gusto. ¿Por qué estamos nosotros aquí ahorita escuchándolo a usted? O sea, esto es una prueba real de que si nosotros estamos disfrutando de un gusto superior, estamos adquiriendo conocimiento del Bhagavad Gita a través de un devoto, explicada de una manera muy práctica y pragmática y práctica en la cosa. Si no estaríamos, ¿en dónde estaríamos? Estaríamos viendo televisión, mirando el celular, haciendo otra cosa en base a los sentidos. Pero hay un gusto superior aquí. Si nosotros nos liberáramos en este momento, nosotros podríamos vivir en ese plano de conciencia sin necesitar, ahí sí como hizo la palabra de Jesucristo, no solamente de pan vive el hombre. O sea, hay un gusto superior que el maestro espiritual lo saborea, que lo saborean los devotos, o sea, cuando hay consagración, cuando hay dedicación, hay un gusto. Si no hubiera ese gusto, las personas no podrían sostenerse, no podrían. Por Claro. eso, Pues, por eso la propaganda que dije en relación con los devotos, si los devotos están aquí, es porque están saboreando un gusto superior. claro, hay un punto que pues les quiero compartir y es que a mí me inspiró muchísimo, muchísimo
el verso del Bhagavad Gita que dice, no hay nadie más querido para mí que aquel que predica mis glorias. O sea, cuando yo leí esos dos versos del Bhagavad Gita, yo sentí, el anterior dice, aquel que le explica este secreto supremo a los devotos, tiene asegurado el servicio devocional y finalmente regresará a mí, ¿cierto? Y luego dice, y no hay nadie más querido para mí que él, que predica mis glorias. Yo dije, uy, qué lindo. Yo sentía que no sabía hacer casi nada, no sabía hacer otras cosas, no era bueno para otras cosas. Yo dije, pues me voy a volver un predicador del Bhagavad Gita. Y decidí ponerme a... Y ese era un punto. El otro punto era que yo quería entender mi existencia en un sentido total. Yo no quería tener ningún aspecto que desconociera. Yo decía, y Cristo me dio la misericordia de satisfacer los dos. Y me di cuenta que el mundo, Dios mío, es una cárcel terrible, es una cárcel terrible. Y si nosotros nos dejamos influenciar de las tres modalidades y nos dejamos volver víctimas de los sentidos y de la mente y todo eso, pues uno vive ahí como un esclavo, ¿sí o no? Mientras que yo me di cuenta que qué lindo, qué bonito, ¿sí? Cómo uno puede transformar su vida y volverla agradable simplemente con algo que le ayuda a uno a avanzar y que ayuda a otros a avanzar espiritualmente. Entonces, si ustedes lo toman con esa misma mentalidad de ayudar a otros, van a empezar a saborear. Qué lindo, ¿por qué lo digo? Porque yo he dictado ese seminario muchas veces, ¿sí? Y hay gente que me llama, uy, Goura, todavía me acuerdo, tú hiciste lo que nadie hizo por mí, enseñarme quién soy y por qué existo, y gracias, gracias, ¿sí? Uno dice, uy, qué bendición, qué misericordia, ¿no? Entonces, yo sé que si ustedes aplican todo esto, y yo no sé si yo me fui muy profundo hoy, ¿sí? Otra vez yo lo dicto muy superficial, muy básico, pero como yo sé que ustedes son devotos ya avanzados de mucho tiempo, están en capacidad de asimilar toda esta información, ¿sí? Y no lo tomen tan a pecho, no se vuelvan fanáticos porque se torturan a sí mismos y la mente se les vuelve, se pone, la mente cuando uno la ataca con conocimiento, uy, se pone agresiva, eso sí se lo garantizo. Sí, y a mí esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero ¿por qué? Uy, no, después de que escuché todo eso que usted dijo, uy, yo empecé a rechazar. Sí, la mente no quiere dejarse vencer. Y el ego falso se pone en discordia. Y cuando el ego falso se pone en discordia, uy, se torna agresivo, pero agresivo. Entonces, no se confunden, no se dejen confundir, tranquilos. Sí, en ese Profesor, momento, ah, profesor, no, me vino el pensamiento de lo que leí del Bhagavad Gita sobre los devotos, que hay personas que puede ser que el conocimiento no lo reciban, pero tienen el gusto por escuchar. Y ese gusto por escuchar también les da la perfección, aunque no lo entiendan. Y pues existe. Ese es es un lo que verso les... del Bhagavad Gita que en estos días me lo leí. Yo nunca lo había leído, pero ahí Krishna dice, incluso que a alguien que no tiene conocimiento, pero ha desarrollado el gusto por escuchar, él también alcanza la perfección. Es muy ¿Se lindo. acuerdan? ¿Se acuerda, pero Vaisnava, que en estos días hablamos de un devoto que no lo voy a mencionar acá porque, bueno, hoy no está en la clase, pero él preguntaba algo y no lo pudo entender. Entonces, pues yo lo dije atrevidamente, no tiene una mente filosófica, porque la mente material, la inteligencia material y el ego falso se pueden ir perfeccionando en el nivel que uno quiera, de acuerdo a lo que ha entendido. Uno puede volver su mente tan filosófica que ya no quiere sino hablar de filosofía. ¿Sí o no? Y la inteligencia se vuelve tan experta en buscar argumentos, en buscar todo, porque uno puede, entendámoslo bien, la mente material, la inteligencia material y el ego falso son energías sutiles, pero uno las puede modificar tanto como quiera, tanto como entienda. ¿Sí? Uno puede volverse, mejor dicho, el filósofo más pesado, obviamente dentro de la filosofía del campo material, ¿no? Y mira, una vez yo me encontré con un señor, me subí yo en Barcelona al bus, y un señor me dice, Hare Krishna, a ver, siéntate acá conmigo. Y yo, gracias, muy amable, me senté con él. Sí. Y me dice, ¿y a dónde está Paramahansa Maharaj? Yo le digo, no, está viajando. Y empezamos a hablar. Mira, me hablaba de los seis suames, me hablaba, Dios mío, yo dije, este es un devoto. Y yo le pregunto, ¿y tú eres iniciado? No, yo no soy iniciado. Yo le digo, no. No, yo no. Le digo, pero ¿practicas? No, tampoco, nada. Yo le digo, ¿y por qué habla tanta filosofía? Dice, porque soy un estudiante de religiones comparadas. Eso es todo, pero a mí no me importa nada de esto y no lo practico. ¿Ah? Solo lo llevan al plano intelectual, al intelecto, a la inteligencia, pero no lo llevan al plano más allá de la mente, de la inteligencia, del ego, sino que lo llevan hasta el plano material, nada más.
Ese es el punto. Llevarlo hasta el plano de la conciencia del alma. ¿Cómo se llama eso? Sukriti, ¿sí? Y lo hemos leído en los versos. Yo escuché el otro día a alguien que estaba dando la clase que dice, esto es gracias a la influencia de un alma mayor, de un ser avanzado que nos conecta con ese conocimiento. Guru Maharaj nos inyectó eso, ¿sí? Nos inyectó porque él ya lo tiene, mejor dicho, natural ¿cómo se llama? En su vida personal. Entonces se lo inyecta a uno por el solo contacto. Y la asociación física es tan poderosa que incluso simplemente con la asociación física uno puede acumular un sukriti increíble, increíble por la fuerza que tiene la persona con quien estamos asociándonos, ¿sí? Porque como le digo, a mí me encanta hablar con usted, pero nada, me encanta, porque yo digo, uy, qué lindo, qué bonito que podemos alimentar la mente, sí, hasta el plano espiritual, ¿sí? No nos quedamos en solamente la filosofía de tipo intelectual, sino llegamos hasta el plano de la conciencia. Y así mismo uno puede dar el seminario a las personas en el plano que uno quiera. ¿Cómo lo hace uno? Yo hago un diagnóstico. Usted no lo dice porque me dio pena, ¿no? Yo hago un diagnóstico a través de una cantidad de preguntas. Yo evalúo en qué nivel está el aspirante para darle conocimiento exactamente en ese nivel para que haya una armonía, porque cuando uno dice oír, entender, aceptar, hay mucha gente que no lo acepta. Porque a uno se le da muy profundo y su intelecto no alcanza a asimilar a esto y no lo acepto, porque sus conceptos previos tienen otra dimensión diferente, tienen otro grado de conocimiento y este conocimiento que le está dando uno se vuelve muy pesado para ellos, no lo aceptan. Entonces el diagnóstico le ayuda a uno a medir, a ver hasta dónde le puedo llevar a esta persona, a ver qué tanta profundidad yo le puedo dosificar a esta persona para no quemarlo, ¿sí? Y lo mismo pasa en los templos. Si llega un devotico con un intelecto bien desarrollado y lo pongo a lavar ollas, le va a decir, "Uy, no, pero el ego no le aguanta. Sí, entonces, la idea es que nosotros entendamos nuestra existencia y cómo entender a los demás para darles el tratamiento apropiado a ellos en base a su propia condición mental, intelectual y del ego. ¿Sí? Bueno, lo estoy trasnochando demasiado No, está muy interesante. porque ya aquí me están diciendo que ya es muy tarde. Bueno, son las Tienen 9 y permiso. 8:43. De todas maneras, yo sí les digo gracias, gracias, gracias. Qué lindo, la verdad. Esto me inspira tanto que digo, uy, qué lindo, ¿sabe? Porque hay un verso que dice, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental, y aquel que lo realiza experimentará la felicidad real en su momento. Es muy lindo, la verdad es muy lindo. Ustedes se pueden volver predicadores, pero así, no es que yo me crea el gran predicador, pero disfruto estos momentos, los disfruto, y cuando predico digo, uy, qué lindo, ¿no? Darle conocimiento a otras personas y realizarlo uno mismo, ¿sí? Y sentir que la vida se vuelve tan agradable, porque ya, no sé con quién hablaba yo en estos días. Alguien me hizo una pregunta que si no me sentía mal, yo le dije, yo no me siento mal de ninguna manera, sí, pero no se siente mal, eh, no, yo no me siento mal. Si alguien se siente mal conmigo, yo le pido disculpas, yo trato de aliviarlo, pero no se siente mal, pero ¿por qué me debía de sentir mal? Sí, porque es verdad, ya uno se da cuenta que esa es la influencia de las modalidades de la naturaleza material, y uno no tiene por qué sentirse mal. ¿Por qué? Sí, o estoy especulando. No, No, pero es que No, y en el realmente nosotros, pues, perdón, pero, Guru Maharaj lo dice, ¿no? Como, así como usted dice, de una persona que llega con mucho intelecto, uy, por dónde se le empieza realmente para no matarle la inspiración o matar la fe. Pero Guru Maharaj dice, o ha creado tantas formas de predicar, ¿no? No solamente, digamos, en los templos, sino afuera. Inclusive, por ejemplo, por eso es terapia, ¿no? Que tú decías, él crea la terapia para predicar a las personas que no sienten que tienen la fe en conciencia krishna, sino en Jesús o en cualquier otra fe. Pero él explica también como el Bhagavad Gita, así, porque hay unas, por ejemplo, en la bioterapia explica las clases de intenciones, ¿sí? Y entonces uno como es ensimismado, no, ¿no? Y lo mismo lleva el Bhagavad Gita como allí para
para entender eso que estás explicando de todo el tema, digamos, de la mente. Y entonces, a veces uno se encuentra con alguien que tiene mucho intelecto y discute todo, ¿no? Yo lo que he experimentado es como llegar al corazón, como llegar con bondad, porque es muy, muy complicado desde el intelecto, ¿no? Entonces toca, como nos ha enseñado Gurudeva, con amorosidad, con ejemplo de amorosidad y de demostrar que conciencia de Krishna es una forma de aprender a amar desde el corazón, pero que hay una filosofía que cautiva, y hay que hacerlo desde una manera del servicio muy amoroso. La amorosidad es clave aquí. Claro, claro, mire, vea, es que cada intervención de cada uno de ustedes para mí es tan importante. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros logremos entender cada uno de los componentes de nuestra estructura, ¿sí? Y la importancia que tienen. ¿Por qué yo hablo de los 12 sistemas que componen el cuerpo? Porque hay gente que nos pasa de ahí. Tienen un concepto corporal, pero radical, y de ahí no pasan. Entonces, ¿para qué se puede uno hablarles de filosofía a ellos si no pasan del... Por eso el diagnóstico es tan importante, ¿sí? Y cuando alguien ya va un poquito más allá del concepto corporal, de pronto llegan hasta el plano de la mente. Y en el plano de la mente hay mucha, mucha información para uno satisfacer sus expectativas. Otros van hasta el plano de la inteligencia, como tú dices, ¿sí? Y uno puede darle información del plano de la inteligencia en el nivel que él la puede asimilar. Y en el plano de la inteligencia hay información, Dios mío, esoterismo, metafísica, psicología, filosofía, pero mejor dicho, y uno mira a ver en qué área de esas que se pueden dar al plano intelectual, él se encuentra para encontrar el punto de armonía y lograr cautivar el corazón, ¿sí? Y obviamente, lo que tú dices es es indiscutible. Uno como predicador no puede ser afectado ningún elemento de este mundo material. Debe manejar con trascendencia. Después vamos a estudiar qué significa la palabra trascendencia en su sentido más práctico. ¿Para qué? Para no ser competencia con nadie, sino ser el alivio que ese alguien viene buscando. Que él sienta, wow, esta persona no me argumentó discutiéndome filosofía, no me argumentó, no, al contrario, fue tan armonioso conmigo, ¿sí? Y ellos van a sentir, aquí yo encuentro algo que me da, que me alimenta más, algo que me llena más. Sí, pero si yo me le pongo a decir, no, 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 usted es un impersonalista, ¿qué le pasa? Usted solamente es un yogi místico, ¿no? No, 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 no. En la filosofía del Vaishnavismo, yo he dicho la frase ya varias veces, la verdad absoluta es aquella verdad que no choca con ninguna otra verdad y las contiene a todas. Por consiguiente, uno busca el punto de armonía con cada persona. ¿Para qué? Para nutrírselo, para hacerlo que sienta que todavía puede aprender más, que puede evolucionar más. Y sobre todo en la modalidad de la bondad, en esa modalidad de la bondad. Y obviamente, pues uno se puede ubicar en el plano trascendental, ¿sí? Pero la modalidad de la bondad tiene niveles y niveles, pero mejor dicho, en el transcurso del tiempo vamos a estudiar cada paso de estos, cada aspecto, nos vamos a dar cuenta que podemos subir y subir y subir en la bondad hasta el punto que eliminemos de nuestra vida cualquier manifestación de la pasión y qué decir de la ignorancia. Vamos a estudiar, cuando entremos al plano al estudio de las tres modalidades, lo vamos a estudiar muy minuciosamente. ¿Por qué? Porque pueden llegar muchas almas. Y yo les conté la historia del aborto, ¿no? Les conté la historia del aborto. Cuéntenos. Pues una devota le dijo a Gurudeva, ay, Guru Maharaj, es que yo sueño hace rato que aborto, todo el tiempo estoy abortando, yo soy brahmacharina, yo no tengo novio, yo no tengo pareja, ni tengo nada, yo vivo sola, pero sueño abortando. Y Guru le dijo, ay, madre, ¿será que no te has dado cuenta cuántas personas has corrido del templo? La verdad es que era agresiva, era bien agresiva, ¿no? Y claro, Gurú la dijo así, ¿no te has dado cuenta cuántas personas has corrido el templo? Esos son abortos espirituales. Y los otros soltaron la risa y Gurú les dijo, y ustedes son peor. Esto es un aborto, abortan cada rato.
¿Cuántos devotos salen del templo frustrados porque otro los maltrata, los insulta, sí? Entonces, ese tipo de cosas son realidad, ¿sí? Y uno tiene que ser consciente de no predicarle a nadie más de lo que puede asimilar, ¿sí? Y darle de verdad lo que él puede asimilar dulcemente para que sienta que, wow, cuánto terreno me queda todavía por recorrer, ¿sí? Pues vamos a estudiar todos esos detallitos, pues obviamente con el respeto a usted, yo no es que me crea la gran cosa, pero yo siento que mi vida tuvo cambios y fue gracias a todo esto. Algo más, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, comentario, sugerencia? Una propaganda para predicar. También es lindo pedir misericordia cuando llega una persona a uno darle a Dios en el corazón y, ay Señor, mire esta alma está aquí, por favor. Como si la Prabhupada hizo cuando Prabhupada llegó a Occidente, Prabhupada hizo la oración tan hermosa. Él se preguntó, ¿cómo van a entender estas personas que andan en la paz? Él cuando llegó ahí se asustó en Boston, toda esa energía, esas autopistas y esos barcos, los edificios. Digo, ¿cómo van a entender las velocidades del servicio devocional? Entonces le oró a Krishna, le dice, Señor, por favor, deme las palabras adecuadas para que yo pueda convencerlos, ¿no? Y entonces, una forma de predicar también es cuando llegue una persona y queremos predicar, tenemos que orarle al Señor de que no, que podamos, pues, por ejemplo, el Hugo Granitay, pues, él es un profesor inteligente en el sentido de que él hace una evaluación, ¿no? Pero no todos tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, en el sentido práctico y sencillo, uno puede orarle al Señor cuando encuentre una persona, orarle al Señor de que por favor ilumíneme de manera que yo pueda decir las palabras correctas para que esta persona pueda, de una manera u otra, percibir tu mensaje en algún nivel, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay cosas que yo trato de evitar porque ya la experiencia me lo ha enseñado, ¿no? Yo cargaba con una cantidad de cuestionarios para los, ¿cómo se llaman? Diagnósticos y también para hacer las evaluaciones. Y en una ocasión, en algún lugar, pues yo llevaba algún tiempo allí y entonces les dije un día esto vamos a hacer una evaluación. Y alguien me dijo, ¿y cómo es la evaluación? Yo le dije, no, pues una serie de preguntas. Digo, ¿y cuáles son las preguntas? Y a mí se me ocurrió y saqué unas hojas que tenía con las preguntas. Y ella me dijo, ay, permítamelas, permítamelas. Y yo le dije, ah, sí, mire, estudia, léalas. Y como unos 3 días después vino otra persona y me dijo, ¿sabe qué dijo la persona que cogió las hojas? Que fueron a parar a la basura. Yo sí, ¿por qué? Digo, ¿quién es usted para que nos venga a evaluar? Usted qué atrevido, que no puedo evaluar, ¿quién es usted para que nos venga a evaluar? Yo dije, wow. Entonces hay gente que no soporta ciertas cosas, entonces uno tiene que ser muy prudente, muy prudente. Yo dije, uy, Cristina, yo me imaginé que lo iban a tomar, porque yo lo había hecho en Bucaramanga, en alguna ocasión yo hacía los seminarios y les pasaba las hojas de evaluación y me decía que algunos no habían entendido mucho, otros habían entendido casi nada, otros habían entendido bastante, entonces hacía un refuerzo. Y no es que yo me lo inventé, la nota dice, el proceso debe ser evaluado para uno mirar en qué grado de evolución de la existencia va, porque el proceso que no se evalúa, proceso que no se corrige. Sí, entonces yo me lo tomé así y dije, lo voy a hacer. Pero como le digo, uy, se molestaron y fuerte. Yo dije, wow, y porque eran devotos ya de bastantes años de vida espiritual en otro país y se molestaron y esto nos viene a evaluar, ¿quién se cree? ¿Sí? Entonces a veces uno tiene que ser muy prudente en cada detalle que quiere implementar porque uno no sabe la sensibilidad que alguien pueda tener en el ego, ¿no? Yo siempre pido disculpas y de pronto me excedo en conceptos o de pronto yo sí pido disculpas porque no quiero nunca ser una causa de incomodidad para nadie, ¿no? Al contrario, yo agradezco las sugerencias, todas las sugerencias las agradezco, uf, porque cada día uno puede perfeccionar mejor y hacer más efectiva la prédica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su amabilidad. Si no, como dijo Gruma el otro día, si tienen sugerencias, correctivos, los pueden hacer, y si no los quieren hacer directamente, los pueden hacer anónimo. Pero que lo que les guste, díganselo a todo el mundo. Y lo que no les guste, me lo dicen a mí.
para corregirlo, ¿no? Guranitai. Sí. O sea, este no es el espacio adecuado para que hagas un diagnóstico. No, ¿está descartado que lo hagas? No, 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 yo lo hago en la medida que alguien lo pide, lo hago, claro. Pero ¿lo harías aquí en plena clase o en No, privado? en público no porque, pues obviamente cada quien tiene la libertad de responder lo que él quiera, no está obligado a responder. Yo lo que lo hago, digamos, con el propósito de medir el grado de evolución que la persona tiene, ¿sí? De acuerdo a las respuestas que da. Normalmente cuando hago el diagnóstico, yo le digo a las personas, no me responda exagerando la respuesta a un punto en que realmente no es lo que tú sabes, porque en base a eso yo tomo como el nivel. Y a veces yo he visto que hay de otros que me responden, wow, y yo digo, uy, este no, esto qué pena, yo soy más caído que él, ¿qué le voy a enseñar yo? Sí, porque me respondieron con, mejor dicho, cualquier bombo y platillo, ¿no? Pero cuando empezamos así el curso, el seminario, yo hago preguntas y veo que no responde. Digo, pero ¿por qué no responde? Si las respuestas que nos dieron en el diagnóstico eran tan avanzadas, tan elevadas, que, ¿por qué? Exageraron la respuesta ¿cómo se llama? Para no sentirse mal, pero no era la realidad de lo que sabía o de lo que entendía. Entonces la idea no es autoengañarse uno. La idea es que uno pueda ser honesto consigo mismo y exprese lo que la realidad que uno vive para uno poder, y lo digo con sinceridad, yo lo hago de la forma más sensible, sin hacer sentir mal a nadie. De pronto a veces suelto palabras que me escapan y puede hacer sentir mal a alguien, pero en lo general yo trato de no hacerlo, de ser muy sensible con el sentir de los demás, ¿no? Porque no es la idea de que alguien se vaya a sentir desanimado, que alguien se sienta como insultado, no, no, no es la idea, al contrario, es inspirar, no es desanimar, ¿no? Sí, lo podemos hacer en algún momento, si ustedes lo quieren hacer, lo podemos hacer. Oh, muchas gracias. Bueno, mi querido profesor, pues muchas gracias. La verdad ha sido, pues, sí, llegamos hasta el plano de la mente, todo eso, sí, muy clarito, muy bonito, claro. Indudablemente yo considero que es más difícil enseñarnos a nosotros los devotos, o los que creemos que somos devotos, porque pues es más difícil, yo creo, ¿no? Porque pues es más sencillo enseñar a las personas que no saben, porque pues poco a poco por ejemplo, tú te extendiste ahorita filosóficamente mucho, pero era por explicarnos a nosotros diferentes cosas. Si no seguirías con el curso práctico como lo estás haciendo, y la verdad a mí me parece, hasta ahora me parece maravilloso, muy práctico, muy de cada cosa que estás enseñando. O sea, porque vas entrando en lo que es los sentidos, lo que es el gusto, las modalidades. Hoy fue muy bonita la clase hoy, ¿no? Bueno, gracias. Ojalá que pueda continuar aportándoles algo de verdaderamente útil en la vida de ustedes, ¿no? De todas maneras, todo el tiempo lo diré igual. Gracias por ocuparme en servicio. Qué lindo, qué bonito. Y gracias a ustedes, los administradores, por haberme invitado, porque la verdad que me inspira mucho a seguir mejorando en todos los aspectos, ¿no? No solamente la teoría, sino también mi propia experiencia, mi propia práctica, ¿no? Bueno, qué lindo. Gracias, Madre Raúl. De verdad. Cabelli quiere Madre Cabelli quiere anunciar mañana las actividades ¿Estás escuchando? Pero hoy nada, te está pidiendo como anfitrión que sigas con tu servicio, que lo anuncie. No, que si quiere, no, yo lo anuncio. De todas maneras, no está muy claro quién va a estar mañana. Creo que va a estar Satiaki. Duarcana me acabó de llamar ahorita que se está preparando para mañana. Antarluí también hablé esta semana para que él venga. La madre Chandravali también va a estar ahí también, pero a las 6 de la mañana creo que va a estar Satiaki. Ajá. Madre Caberi, Entonces, feliz cumpleaños. Oye, contéstale desde el celular. No, se me apagó. Se me apagó el celular y no puedo continuar. Pero Muchas gracias. que muchas gracias, madre Mucha, Apaciado. mucha vida en el servicio. Que Cristo le bendiga todo el servicio que hace para esta linda familia.
Muchas gracias. Voy a estar ahí siempre en lo que pueda para ustedes. Gracias, Mati. Ay, bueno, y la propaganda primero, yo siempre sé, yo qué pena con la madre de Caveri. Primero a las 5 de la mañana la colombiana, la madre de Caveri se levanta a cantar las yapas, las majarrondas. Entonces, si alguno se inspira, que por favor vengan a las majarrondas a cantar las yapas en compañía de nosotros. Yo generalmente me levanto dispato, pero se me olvida. Yo tengo una memoria también. Precisamente a mí se me olvida y no prendo el celular para estar ahí. Después que me acuerdo, ¿no? Entonces, primero la madre Caveri muy temprano hace sus majarrondas y nos invita a todos a que entremos a cantar las majarrondas y luego pues vienen 4 actividades. Creo que es el Prabhu Satiaki de las 6 a las 7. A las 7 viene el Prabhu Dwarkana de 7 a 8. A las 8 viene el Prabhu Antarduy desde Alemania. Y después viene la madre Chandravali, ¿es que se llama? Chandravali, ¿cierto? Sí, Desde correcto. San Agustín. Entonces, pues los esperamos mañana. Entonces, muchas gracias, profesor, mi querido amigo Gouranitai. Y a todos los devotos, de todas maneras, les quiero decir que si, aunque no, hay cosas yo no entiendo, hay cosas que uno no entiende realmente. Pero yo entiendo muy poco, realmente. Ahora estoy entendiendo un poquito como tú estás explicando. Pero indudablemente ese verso, aunque no entendamos, si hay un gusto por escuchar, eso trae un beneficio. Eso trae un beneficio. Es lo hermoso de la conciencia de Krishna, que es tan poderosa. Es tan poderosa. Bhaktisiddhanta Saraswati, o sea, para reafirmar esto, Bhaktisiddhanta Saraswati le decía a los devotos, algunos devotos se quejaban cuando vinieron a Occidente o algo, que no encontraban gente apropiada para la filosofía, para el conocimiento. Y Bhaktisiddhanta Saraswati le decía, no importa, predícale a la pared, que ese sonido va a rebotar y va a entrar en tu corazón y vas a ser beneficiado. Entonces, conciencia cristiana no tiene pierde, es tan poderosa que por el solo hecho de escuchar, aunque no entendamos, hay un beneficio, ¿no? Es tan bello la conciencia de Krishna. Pero ¿cómo siguió? Pues sí, sí, es muy lindo, la verdad. Bueno, Bueno, ok. entonces nos despedimos cante el Mahamantra o cante el Panchakalpa para que se despida, profesor. Ya, gracias. ¿No? Kalpatarubhya Chakripa Sindhuvya Chao, Vachapatitanam. Patita Trampa, Vanevio, Vaishnavio, Namo Namaha. Muchas gracias, reverencias. La reverencia, Bancho Calvatos. Yari.